Hola muchachos, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, profe. Sí, yo le escucho muy bien. Gracias. Buenas tardes, profe. Más o menos. No sé si es mi conexión, pero escucho más o menos. Ok, no, yo también he tenido hoy un poco de problemas con la conexión. De hecho, por eso no tengo la cámara prendida. Pues sí, si mantengo audio más presentación más video, creo que sí colapsa mi internet. No, bueno muchachos, hoy vamos a continuar un poco bueno, vamos a terminar de ver el tema uno. Pero antes de entrar en materia, les quería preguntar, bueno, pues he visto que al parecer varias personas no han tenido acceso a los materiales a través de OneDrive para ver qué dificultades habían tenido al respecto. Bueno, profe, buenas tardes. ¿Cómo está, Gleyber? Sí, lo que pasa es que hay un problema porque, bueno, la mayoría de los archivos hay que abrir una sesión en Hotmail. Y por lo menos en mi caso particular, yo casi todo lo manejo en Gmail, la información. Y entonces, no sé, me está dando ese problemita con esa cuestión para conectarme, para descargar los archivos. No he podido abrirlos, pues. Ok, voy a chequear si cuando estoy mandando la invitación indica algo con respecto a eso, pero normalmente cuando yo mando invitación a cualquier correo, se puede abrir desde ese link sin importar que sea Gmail, Hotmail o Yahoo, o sea, puede utilizarse en principio cualquier servicio. Pero voy a chequear entonces a ver qué está ocurriendo allí para que, bueno, tengamos todos ahí centralizada la información, que es la idea. Buenas tardes, profesor y compañeros. Buenas tardes, Lelu. En mi caso, ni siquiera me han llegado los materiales a mi correo, que también es de Gmail, profesor. Y de verdad que ya estoy preocupada porque no he podido acceder a los materiales. Ok, y te pregunto, Lelu, ¿llegaste a chequear la bandeja de correo no deseado? Sí, profesor, pero allí tampoco aparece. Pero qué raro es. Igual déjame allí, vamos a hacer la prueba ahorita. Déjame en el chat de aquí de Google Meet tu correo y mientras estamos hablando lo voy a enviar de nuevo a ver si te llegue. De acuerdo, profesor, gracias. De nada. Profesor, Adelante. Ernesto Ortega, mire, yo tuve algunos problemas similares a los de los compañeros. Ok. Y lo que está sucediendo es lo siguiente, yo estuve revisando y averiguando. Lo que sucede es lo siguiente, que en el correo de Gmail a mí me llega en correo no deseado. Y generalmente llega como spam, no necesariamente como no deseado, sino como spam. Correcto. Porque por la carga del archivo. Y lo que les está pasando a los compañeros con OneDrive es que OneDrive es de Microsoft. Y entonces hay como una restricción y tienen que abrir un correo de Hotmail. A mí me tocó abrir un correo de Hotmail y con el correo de Hotmail sí no hay problema. Tú te metes en tu correo de Hotmail, cuando tú le das al link, te va a mandar a que inicie sesión con un correo Hotmail de Microsoft y así lo solucioné. Esa es la forma de solucionarlo. De todas maneras, la otra forma, si los compañeros no logran solucionar así, sería cuestión de compartirlo a través de otra plataforma, pero con OneDrive a mí me dijo obligatoriamente que tenía que tener un correo de Hotmail. Ok, voy a chequear eso entonces. Gracias, Ernesto, por el comentario. Voy a chequear eso entonces a ver, porque en años anteriores yo he mandado igualmente el link a través de OneDrive a personas tanto que tengan sesión en Hotmail o en Gmail y no ha habido mayor problema. Porque de hecho hay servicios que mantiene Microsoft que uno puede abrir incluso con correos electrónicos de otros servicios. Pues yo, por ejemplo, tengo una cuenta en Skype que es de Microsoft y lo utilizo con mi cuenta de Gmail. Pero entonces voy a chequear a ver qué ocurre con eso. Porque, bueno, al menos yo en lo personal uso OneDrive porque esa es la plataforma donde yo tengo más capacidad de almacenamiento. Ahí yo manejo mis archivos de trabajo personales y además los académicos de las clases que doy.
Pero voy a chequear entonces a ver Claro. si hay algún problema con esa restricción. Claro, profe, pero si lo que pasa es que los compañeros, si tuvieran el OneDrive, o sea, hubieran descargado el OneDrive y lo tuvieran asociado a su cuenta de Gmail, no hubiera problema. Pero si ellos no tienen OneDrive, no lo tienen asociado ni nada, entonces tienen que hacer el puente a través del el correo de Hotmail. No van a poder hacer el puente, excepto que hayan configurado una cuenta de OneDrive con correo de Gmail. Así sí lo podrían hacer. Si no lo hacen así, no lo van a poder hacer. Ok, yo le voy a chequear eso para que entonces, ahorita que estamos comenzando, que estamos como que adaptándonos al asunto, solucionemos eso de la mejor manera para que todos tengamos acceso. Si el caso es que continúa el problema, bueno, voy a chequear a ver qué podemos hacer entonces para mantener un lugar en donde se centraliza la información. Pero buenísimo que hicimos esto acá para entonces yo tener eso en consideración. En otro orden de ideas, sé que lo vimos ayer, pero les quería indicar, que creo que eso no les indiqué, que para lo de los tratados internacionales, que les comenté que ustedes tendrían que ir viendo los estados parte, las reservas que se hicieron, las declaraciones, son 3 los principales organismos en donde ustedes van a conseguir la información. En primer lugar van a tener la Organización de las Naciones Unidas, que ellos tienen un sitio web especializado en materia de tratados, en donde aparece el estatus actual de los tratados internacionales y las reservas que se han hecho y las declaraciones. Allí, si ustedes ven el contenido de la carpeta de tratados del tema 2, van a ver que son como 3 o 4 tratados que emanan de la Organización de las Naciones Unidas. El resto de los tratados emanan de uno de los siguientes organismos: o de la Organización de Estados Americanos, a través de las conferencias especializadas interamericanas en Derecho Internacional Privado, o de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado. Entonces, la mayoría de esos tratados ustedes lo van a identificar porque los de la OEA se denominan convenciones interamericanas, y en el caso de las de la Haya también tienen la mención de esa ciudad. Entonces, con ustedes buscando la página web de esos organismos van a tener esa información allí a la mano. Volviendo a lo que estábamos comentando en cuanto a la materia de Derecho Internacional Privado, específicamente al contenido, quería repasar un poco lo que habíamos visto sobre las distintas secciones en las que se divide el contenido, porque creo que al menos ver el planteamiento de un problema como que aterriza un poquito la institución. Ayer nosotros indicamos que en primer lugar dentro del contenido del derecho internacional privado tenemos el problema de la jurisdicción, y allí lo que se pregunta básicamente es si los tribunales del foro, que en nuestro caso les recuerdo son los tribunales venezolanos, pueden asumir el conocimiento de un ordenamiento de un juicio que presenta conexiones con varios ordenamientos jurídicos. Entonces les traigo de ejemplo este caso, que es un caso de la vida real. Valentina es una venezolana domiciliada en Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos, desde hace 1 año y 3 meses. Ella se casó en 2005 con Damián, que es de nacionalidades venezolana y alemana, y actualmente está domiciliado en Miami, Estados Unidos de América. Ellos tienen un hijo de 5 años de nombre Max, que vive con su mamá en Ciudad de México. Por desavenencias en su relación, Valentina toma la decisión de intentar una demanda de divorcio ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. Entonces allí la pregunta es, ¿tienen jurisdicción los tribunales venezolanos para conocer el asunto? ¿Por qué surge esa cuestión? Porque ahí nosotros vemos que en efecto hay unos elementos de extranjería que interesan a los efectos de la relación,
porque tenemos, por ejemplo, el tema del domicilio de cada uno de los cónyuges, el domicilio del hijo, porque recuérdense ustedes que en materia de protección de niños y adolescentes, cuando se interpone una solicitud de divorcio, también se tienen que incluir todo lo relativo a las instituciones familiares. Lo que ocurre desde el punto de vista del derecho internacional privado, y eso lo vamos a reiterar en temas subsiguientes, es que el divorcio se rige por unas normas en específico, mientras que las instituciones familiares se rigen por otras. Y que haya jurisdicción sobre el divorcio no presupone que haya jurisdicción sobre las instituciones familiares. Pero eso, de nuevo, lo vamos a ir aclarando. En segundo lugar está el tema del domicilio. Y allí la pregunta básicamente es que en dónde se entiende domiciliada una persona a los efectos de determinar tanto la jurisdicción como el derecho aplicable. Y tenemos de ejemplo esta situación. Con el fin de determinar la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer una demanda de divorcio con base en el criterio del paralelismo establecido en el artículo 42, numeral 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, si no saben qué es ese criterio, no se preocupen, eso lo vamos a ir viendo. El juez debe determinar el domicilio del cónyuge demandante, que es un argentino que ha vivido en Venezuela desde hace 6 meses, luego de haber residido en Argentina por los últimos 10 años. Tiene un trabajo estable aquí en Venezuela y está viviendo con sus hijos en Caracas, donde ellos van a una escuela privada. Entonces la pregunta es, ¿dónde está domiciliado el sujeto en cuestión? Está actualmente localizado, por así decirlo, en Venezuela, pero vamos a ver que en materia de divorcio hay una serie de requisitos a los efectos de determinar el cambio del domicilio. Básicamente reflejados por el hecho de que el cambio de domicilio surte efecto luego de pasado un año y se tiene que demostrar de alguna manera la intención de la persona de domiciliarse en el lugar en el que se reputa domiciliada. Entonces aquí hay unos elementos, por ejemplo, el que tenga un trabajo estable acá, que esté viviendo con su familia, que la familia tanto como él se relacionen tanto familiar como personal como profesionalmente en Venezuela. Hay algunos elementos como para determinar que en efecto aquí está su domicilio. Pero vamos a ir viendo entonces que como les comenté ayer, en materia de derecho internacional privado, al menos en lo que respecta a las personas naturales, la noción de domicilio es distinta de la que hemos venido manejando en materia de derecho civil, del domicilio como lugar de asiento de los negocios e intereses de una persona. Luego tenemos el tema de la cooperación judicial internacional. Y aquí la pregunta está en ¿de qué forma y a través de cuáles medios puede ejecutarse en el extranjero actos procesales necesarios para la sustanciación de un juicio en el foro o viceversa? Es decir, ejecutarse en Venezuela actos procesales necesarios para la sustanciación de un juicio en el extranjero. Aquí, por ejemplo, tenemos esta situación. Ante la Corte Superior del Condado de Alameda en California, Estados Unidos de América, se está desarrollando un procedimiento de indemnización por daños y perjuicios causados por un accidente de tránsito que se verificó el pasado 19 de febrero de 2019 en la Shoreline Drive. El accidente involucra a Mark Jackson y Steve Kerr, ambos ciudadanos estadounidenses domiciliados en Oakland. El testigo más relevante de dicho accidente es el señor Juan Antonio Pérez, ciudadano venezolano domiciliado en Caracas, quien se encontraba en dicha ciudad de vacaciones con su familia. El señor Pérez ya ha vuelto a su país de origen, es decir, a Venezuela, pero Mark Jackson lo ha promovido como testigo. Entonces, ¿a través de cuáles medios se puede realizar la evacuación del testimonio? Como vemos nosotros acá, la relación jurídica de fondo, la que se está decidiendo a través del procedimiento principal, esa demanda de indemnización por daños y perjuicios que se está conociendo en California, no es realmente una relación jurídica internacional, sino que allí lo que ocurre es que se activa el derecho internacional privado por el hecho de que las autoridades de un estado, en este caso las Cortes de California en los Estados Unidos de América, requieren
de la colaboración de las autoridades de otro estado, en este caso las Cortes de la República Bolivariana de Venezuela, para la evacuación de un acto procesal necesario para la sustanciación de ese juicio de California, que es esa indemnización por daños y perjuicios. Pero aquí es importante entonces ir diferenciando que a los efectos de la resolución de los casos es en materia de jurisdicción hasta ahora, nada más que nos interesa establecer en efecto la internacionalidad de la relación de fondo. Vamos a ver en unos momentos también que hay otras, pero hasta ahora de los que hemos visto es la jurisdicción. Luego tenemos el tema de la determinación del derecho aplicable, que aquí la pregunta fundamental es de nuevo que ¿cuál es el derecho que aplica a una relación jurídica conectada con varios ordenamientos jurídicos? Entonces aquí se presenta este ejemplo. El juzgado noveno de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito, bancario, menores, contencioso administrativo, laboral, tributario, constitucional y agrario de la circunscripción judicial de Coro, Estado Falcón, está conociendo de una demanda en cuyo escrito liberal se alega que la compañía Square Rum Ltd., empresa constituida en México, domiciliada en Polonia y con operaciones principales en Argentina, no tiene capacidad para realizar actos jurídicos con terceros, especialmente contratos de servicio y procura. Entonces, para efectivamente determinar si esa empresa tiene capacidad para realizar esos actos, se tiene que establecer cuál es el derecho aplicable para determinar esa capacidad. Y aquí entonces vemos que también aquí en materia de derecho aplicable nos interesa determinar en primer lugar la internacionalidad de la relación. Aquí, por ejemplo, tendríamos como elementos relevantes a los efectos de esa internacionalidad el lugar de constitución de la persona, en donde se encuentra domiciliada y en donde tiene operaciones, además del hecho de que en Venezuela es en donde se está conociendo la demanda. Entonces, hasta ahora hemos visto que en materia de jurisdicción y en materia de derecho aplicable es en donde tenemos como primera pregunta fundamental a los efectos de resolver un caso, si es un caso de derecho internacional privado o no. Finalmente, teníamos dentro del contenido del derecho internacional privado el asunto de la eficacia extraterritorial de sentencias. Y aquí yo les comentaba ayer que aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, si pueden surtir efectos en Venezuela, en nuestro foro, una sentencia dictada por un tribunal extranjero. Luego, ahí tenemos qué efectos entonces puede surtir esa sentencia, qué requisitos se deben cumplir para desplegar esos efectos y qué procedimientos se deben seguir en Venezuela para que esos efectos se hagan realidad en nuestro foro. Entonces aquí tenemos esta situación. En 2004 fue dictada una sentencia por la Alta Corte Suprema de Justicia, registro principal de la División de Familia de Londres, Inglaterra, mediante la cual se declaró disuelto el matrimonio existente entre Louis Wiesel y Queen Brystar. Entonces se pregunta, ¿qué efectos puede cumplir esa sentencia en Venezuela? Porque como sabemos, con la sentencia de divorcio se crea un nuevo estado civil, que es el estado civil de divorciado. Pero entonces aquí se presenta entonces la cuestión, con simplemente yo presentar esa sentencia extranjera en el registro civil, ya me pueden cambiar el estado civil, o eso tiene que pasar previamente por un procedimiento judicial. Entonces ahí es donde vamos a ver el tema de los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras, el procedimiento de exequatur, cuándo es necesario el procedimiento de exequatur y entonces qué efectos se canalizan a través de ese procedimiento. Algo que es importante que vayamos teniendo claro desde ya, para que nos vayamos haciendo una idea de este tema, es que el procedimiento de exequatur es
un procedimiento destinado al reconocimiento de una sentencia, pero no es la única forma en la que en nuestro sistema una sentencia extranjera puede surtir efecto. Vamos a ir viendo luego cuáles otros medios pueden surgir en ese efecto. ¿Alguna pregunta hasta ahora con esto que estamos repasando con respecto al contenido del derecho internacional privado? Sí, profe. Lo que pasa es que no quise interrumpir, pero en el punto anterior, okay, yo quería preguntarle que si el señor Pérez se niega a ser testigo o no sé si existe alguna negación por parte de el tribunal venezolano puede forzar esa concurrencia como testigo. Ajá, ahí nosotros tenemos, vamos a ver, eso es una pregunta interesante porque ahí nosotros vamos a ver que en esos casos en donde Venezuela tiene que ejecutar un acto procesal necesario para la sustanciación de juicio en el extranjero, va a seguir eso con respecto a sus normas. Es decir, allí se va a aplicar necesariamente el Código de Procedimiento Civil. Entonces, allí va a depender de lo que indiquen estas normas con respecto a la comparecencia y comparecencia de los testigos, si en efecto se puede compeler a esa persona a acudir. Pero eso en el caso de que sea en Venezuela en donde se ejecute ese acto procesal. Si es, por ejemplo, al revés, que el juicio principal es en Venezuela y es en los Estados Unidos en donde se tiene que evacuar ese testigo, es entonces en ese caso se tiene que extender ese derecho para verificar lo que nos pregunta acá Kleiber. Pero de nuevo, eso va a depender de lo que indique nuestro derecho, el derecho del lugar en donde se ejecute ese acto procesal. Pero esa regla, que es la llamada regla de la Lex Fori Regi Processum, vamos a ir viendo de qué trata y qué contenido tiene en esta materia. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no esté claro? Creo que vamos bien hasta ahora, entonces continuamos. Siguiendo con el tema 1, vemos que uno de los temas que se ha discutido ampliamente en la doctrina especializada es el propio tema de la denominación de la rama. Y si bien ustedes cuando chequeen las lecturas del tema 1, especialmente las lecturas de la doctora Meckel y del doctor Pararanguren, van a percatarse que a ellos nombran una buena cantidad de denominaciones que se han verificado en el derecho comparado, pero básicamente, a mi modo de ver, son relevantes dos. La primera es el conflicto de leyes, que su origen más remoto se retrotrae a un trabajo publicado por un doctrinario holandés en el siglo XVII que se titulaba Preelecciones Juris Civiles, que contenía dentro de uno de sus capítulos el siguiente, uno que se denominaba de conflicto legum diversarum in diversis imperi, es decir, del conflicto de leyes diversas en diversos imperios. Allí este doctrinario de apellido Huber, él estudiaba básicamente el tema de la territorialidad o extraterritorialidad del derecho. Nosotros vamos a hacer referencia de nuevo a este trabajo más adelante en este tema, pero de aquí se deriva esa denominación del conflicto de leyes. Por influencia de la escuela a la que pertenecía este doctrinario, que es la escuela flamenco-holandesa del derecho internacional privado, eso pasó al mundo anglosajón. Primero a Inglaterra y luego a las distintas colonias que pertenecieron al Imperio Británico. Y por ende también pasó al derecho de los Estados Unidos.
Por eso es que cuando ustedes ven materiales en materia de derecho internacional privado de algunos de estos países de habla inglesa, ustedes van a ver referenciada la materia no como Private International Law, que sería la traducción de cómo se denomina aquí en Venezuela la materia en inglés, sino como Conflicts of Law, es decir, conflictos de leyes. Pero como nosotros indicábamos ayer, el término de conflicto de leyes es equívoco. ¿Por qué es equívoco? Porque se hace referencia, o sea, proyecta la imagen que ayer ustedes lo captaron perfectamente, de que hay una serie de leyes que respecto de un caso se contradicen entre sí o que entran en una especie de disputa de si van a ser las que rijan una relación jurídica o no. Pero nosotros explicábamos que en efecto lo que ocurre en la realidad es que no hay una ley enfrentándose a otra, contradiciéndose con otra, sino que el conflicto se le presenta al juez en su despacho al momento de entrar a decidir en el fondo un asunto para entonces él determinar en un asunto de derecho internacional privado, claro está. El conflicto se le presenta a él entonces en determinar, cuál es el derecho aplicable de todos estos que está conectado con esta relación jurídica. Entonces allí es por eso que el término de conflicts of law o de conflicto de leyes no proyecta adecuadamente la idea de lo que se estudia en el derecho internacional privado, pero a pesar de ello es todavía una denominación que se mantiene en buena parte del derecho comparado. Pero al lado de esa tenemos a la denominación que efectivamente tiene nuestra materia aquí en Venezuela, que es esta del derecho internacional privado. Y esta tiene origen en el trabajo de un profesor estadounidense de nombre Joseph Story, que fue profesor de la Universidad de Harvard, fue también magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Él, dentro de un trabajo titulado Comentarios sobre los conflictos de leyes extranjeras y domésticas, estableció lo siguiente, y cito textualmente: esta rama del derecho público puede calificarse de derecho internacional privado, ya que se ve y se siente principalmente en su aplicación a los negocios comunes de los particulares y raramente se eleva a la dignidad de negociaciones nacionales o controversias nacionales. Y esto es muy importante que para retomar un poco las dudas que se nos planteaban ayer, de si en efecto dentro del derecho internacional privado estamos hablando de conflictos de Estado, estábamos hablando de relaciones internacionales entre Estados, o si en realidad estábamos hablando de relaciones jurídicas entre particulares que, tenían conexión con varios ordenamientos jurídicos y que de allí derivaba el tema de la internacionalidad. Y es a esto, en este último sentido, en el que más modernamente se entiende esta materia. Lo que ocurre con esta denominación de derecho internacional privado, para que veamos cómo irónicamente ocurren las cosas, es que en Francia, un poco unos años después de haber escrito Joseph Story su libro, fue publicado un libro por un profesor que se llama Jean-Jacques Félix, que se titulaba Tratado de Derecho Internacional Privado. Entonces, ese fue el primer doctrinario fuera de Joseph Story que utilizó esa denominación. Y por la influencia que ha ejercido el derecho francés en la familia del civil law, entonces esa denominación de derecho internacional privado se fue extendiendo a lo largo de todos esos de todos los ordenamientos jurídicos que pertenecen a esa familia. Si ustedes ven, por ejemplo, en España tiene esa misma denominación, y ahí lo mismo ocurre en Latinoamérica. Ahora, si bien en Venezuela la denominación que efectivamente se utiliza es la de derecho internacional privado, eso nos lleva a un siguiente problema, y es entonces qué naturaleza tiene el derecho internacional privado, y básicamente qué significan esos términos de
privado y de internacional. Con respecto al término de internacional, se plantea ese conflicto que ya nosotros al que hemos hecho referencia. En realidad estamos aquí hablando de un derecho internacional que es común a todos los estados, o estamos hablando de un derecho doméstico. Y si estamos hablando de un derecho doméstico, o principalmente doméstico, entonces ¿de dónde deriva este vocablo de internacional? Aquí lo que ocurre es que el internacional se deriva del hecho de que, como ya hemos indicado, aquí tenemos relaciones jurídicas entre particulares que tienen conexión con varios ordenamientos jurídicos. Pero como vamos a ir viendo a partir del tema 2, el derecho internacional privado se nutre de distintas fuentes, tanto fuentes internacionales como tratados internacionales o costumbre internacional, como de fuentes domésticas, como nuestra ley de derecho internacional privado venezolana. Por lo que la internacionalidad no alude tanto a la fuente ni al hecho de que se trate aquí de un derecho común a todas las naciones del mundo, sino de esas conexiones extrañas, por así decirlo, que tiene esa relación jurídica que la eleva a un plano distinto de aquellas relaciones que son puramente domésticas. Porque en el caso de las relaciones puramente domésticas, a nosotros no se nos presenta para nada el problema de saber si los tribunales venezolanos tienen jurisdicción o no. En tal caso se presenta un problema distinto, que es el de la competencia procesal interna. Y tampoco se nos presenta el problema de determinar si en efecto el derecho venezolano es aplicable o no, sino ya es determinar para el juez concretamente, a partir del principio iura nobis curia, cuál es la ley o la resolución o el reglamento que concretamente aplica en ese caso y cómo el mismo debe ser aplicado e interpretado. Entonces, de nuevo, cuando el derecho internacional incluye ese adjetivo de internacional, lo incluye por la propia relación jurídica, porque la relación jurídica tiene conexión con varios ordenamientos jurídicos. Y algo similar ocurre con el adjetivo de privado, porque entonces aquí se ha debatido en la doctrina, ok, derecho internacional privado es parte exclusiva del derecho privado o también del derecho público. Aquí la discusión, si bien en un momento se centró en determinar eso, por el hecho de que actualmente esa frontera entre lo que es derecho público y derecho privado es un poco difícil de determinarlo, y por el hecho de que en realidad el ordenamiento jurídico se nutre tanto de normas públicas como de normas privadas, incluso en las relaciones con los particulares, lo que se ha determinado es que cuando el derecho internacional privado incluye ese adjetivo de privado, también lo que ahí refleja es esa relación jurídica que ocurre entre particulares o que también puede incluir al Estado cuando actúa como particular. Entonces, cuando aquí hablamos de derecho internacional privado, no hablamos de que necesariamente o únicamente son aplicables las normas de derecho privado, porque nosotros vamos a ver más adelante en la materia, cuando nos adentremos en los temas de derecho aplicable, que cuando una norma de conflicto venezolana ordena la aplicación de un derecho extranjero, ese derecho extranjero se aplica integralmente, es decir, derecho público y derecho privado, siempre que interese a esa relación jurídica concreta. Entonces aquí el privado no alude tanto a las normas específicas que se aplican, sino a la relación jurídica de la cual derivan los problemas que nosotros vamos a estudiar en esta materia. ¿Ha quedado esto claro con respecto a la naturaleza? ¿Alguna duda que haya quedado en este punto? Ok.
En el caso de, partiendo del hecho de que esta es realmente la naturaleza del derecho internacional privado y esto es el significado que tienen estos distintos adjetivos, es importante entonces pasar a estudiar los fundamentos. Adelante, Ismar. Una duda, ¿no? Basado Sí. en la naturaleza que usted acaba de plantear, ¿qué pasa si nosotros cambiamos el adjetivo y ya no sería derecho internacional privado, sino derecho privado internacional? Ajá. Ese sería un derecho que tiene alcance internacional y ahí variaría completamente la naturaleza de este derecho. Es decir, ya entendemos que no es un derecho local que tiene alcance internacional, eso lo entendemos, pero si cambiáramos el adjetivo de privado, primero que el internacional sería un derecho privado internacional, existe eso, que es un derecho local completamente con alcance internacional. Ajá, eso es un planteamiento interesante porque en efecto, dentro de la doctrina del derecho internacional privado, sobre todo a partir de los estudios de un profesor uruguayo que se llamaba Quintín Alfonsín, él ha defendido básicamente lo que tú preguntas, Imar, que en realidad nuestra materia se debería llamar derecho privado internacional porque lo que priva allí es la aplicación de la resolución de problemas derivados de relaciones jurídicas privadas con ordenamientos o conectadas con varios ordenamientos jurídicos. Que derecho internacional privado en realidad lleva la idea de que aquí se trata de un derecho internacional que aplica esas relaciones privadas. Pero cuando hablamos de derecho privado internacional, lo que más modernamente se ha entendido es que allí se pueden incluir, son una serie de normas que pueden ser de fuente internacional o de fuente interna, que dan una respuesta material a los problemas derivados de las relaciones jurídicas de derecho internacional privado. Me explico. Cuando nosotros veamos el tema del derecho aplicable, nosotros vamos a ver que la norma por antonomasia del derecho internacional privado es la norma de conflicto. La norma de conflicto básicamente, ¿qué nos dice? ¿Qué derecho va a regir una relación jurídica privada conectada con varios ordenamientos jurídicos? Pero a diferencia de eso, las llamadas normas materiales especiales tienen por característica que ellas dan una respuesta concreta al asunto que se está planteando. Eso se puede ir entendiendo en mayor medida a través de un ejemplo. Tenemos una situación en donde tenemos una pareja que está casada, ella está domiciliada en Venezuela desde hace 10 años, él está domiciliado en España desde hace 15 años, pero todavía mantienen ese vínculo de matrimonio. Entonces, la pregunta es, ¿qué requisitos requieren ellos para casarse, para divorciarse, perdón? Entonces allí la respuesta que nos daría una norma material especial o ese derecho privado internacional al que aludía Quintín Alfonsín es, mira, estos son los requisitos que tienen que tener los extranjeros. Por ejemplo, una norma material especial es aquella que en el Código Civil nos indica que para que un extranjero se divorcie en Venezuela tiene que tener unos mínimo de 10 años de residencia. Pero ¿qué nos diría una norma de conflicto? Lo que nos diría la norma de conflicto es, mira, este es el derecho al cual tú te vas a dirigir para determinar cuáles son los requisitos para que estas personas efectivamente puedan divorciarse. Entonces, allí lo que ha ocurrido, y ese planteamiento que nos trae a la mesa Ismar, se ha discutido ampliamente en el derecho internacional privado, si ese orden en efecto debe tener una consecuencia en cómo se proyecta la materia. Pero eso ocurría sobre todo cuando lo de privado y lo de internacional se conectaban uno con
las normas, esa dualidad entre normas privadas o normas públicas, y del otro lado, en esa dualidad también de que si es derecho internacional o derecho doméstico. Si llegamos al entendimiento, como se trata de explicar acá, de que en efecto los vocablos de internacional y de privado aluden a características de la relación jurídica que se estudia en esta materia, creo que el orden que sea derecho privado internacional o derecho internacional privado no va a tener mayor efecto, porque a final de cuentas vamos a tener una rama especial que va a tener fuentes internacionales, que va a tener fuentes internas, pero que en definitiva lo que estudia son relaciones jurídicas que tienen conexión con varios ordenamientos. No sé si con ello te quedó claro, Ismar, o si quedó algo por allí restante. Ok, perfecto. Excelente, gracias, profesor. Chévere. Volviendo con el tema de los fundamentos del derecho internacional privado, nosotros vemos que cuando se habla de fundamentos del derecho internacional privado, básicamente se alude a las razones por las cuales los tribunales de un Estado deberían aplicar el derecho de otro Estado. De nuevo, cuando hablamos de fundamentos del derecho internacional privado, ustedes van a ver que alude más que todo al tema del derecho aplicable, porque ahí lo que se estudia desde el punto de vista más general son las razones por las que debería un tribunal nacional aplicar un derecho de un Estado distinto de aquel al cual pertenece. Y aquí tenemos varias teorías que nos son interesantes y que voy a ir nombrando en lo que es importante. En primer lugar, tenemos esta teoría del llamado Komitas-Jenkins, que esa teoría nace de los estudios del autor que nombramos hace unos momentos, de Ulrico Huber, perteneciente a la escuela flamenco-holandesa del derecho internacional privado entre el siglo XVI y siglo XVII, y que básicamente planteaba Ulrico Huber a estos efectos. En primer lugar, que la ley tiene una territorialidad absoluta, es decir, que en el territorio en donde se dicta una ley debe aplicarse en principio solamente en ese territorio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que hay una soberanía absoluta de esas leyes. Es decir, que toda persona que se encuentre dentro de ese territorio va a estar regida, por esas leyes, sin importar que sean súbditos o no. Es decir, entendido de otra manera, no importa si son nacionales o son simplemente personas que están de paso o que solo están domiciliadas en ese territorio, pero que no tienen de alguna forma una nacionalidad de esa localidad. Pero dejaba abierta una posibilidad, Ulrico Huber, de que fuese aplicado derecho extranjero. Porque según estas dos primeras reglas, básicamente, si lo llevamos a nuestro sistema, en Venezuela solo se aplica derecho venezolano, y se aplica derecho venezolano a todas las personas que se encuentren en nuestro territorio, sean venezolanas o no, estén domiciliadas en Venezuela o no. Pero entonces él planteaba que excepcionalmente yo puedo reconocer derechos adquiridos en el extranjero siempre que no sean contrarios a mis intereses y a los intereses de mis súbditos, a través de la institución de la cortesía, la llamada cortesía gentil, o entendida más modernamente como la cortesía internacional. Entonces, para Ulrico Huber, la regla general es: yo como Estado aplico mi derecho. Esa es la regla general. Pero como excepción, entonces yo en algunas situaciones, por ámbito de la cortesía internacional, entonces aplico el derecho de otro Estado.
con esta expresión de cortesía internacional, la doctrina se ha debatido mucho en lo que realmente significa, porque básicamente se ha discutido si es algo que puede ser asimilable a la buena fe o a la equidad o a un fin de justicia que deba tener al menos un contenido material, y además se discute de en quién reside la decisión de si un derecho extranjero se aplica o no. Ulrico Huber, inicialmente, cuando desarrolló su teoría del comitas gentium, planteaba que eso era discrecional del juez. Es decir, que era el juez en cada caso el que decidía si por cortesía internacional a esa situación le tenía que aplicar un derecho extranjero o se aplicaba simplemente el derecho de su ciudad. Luego, con el desarrollo de la doctrina en el derecho internacional privado, ese otro autor al que aludimos hace un rato, llamado Joseph Story, planteó lo siguiente, de que mira, no debería la cortesía internacional recaer en manos del juez, sino que debería ser predeterminada por el legislador. Ahora, ¿qué crítica tiene esta teoría del comitas gentium? En primer lugar, que es una teoría que no ofrece adecuadamente un nivel de seguridad jurídica que es necesario para nosotros como justiciables. Porque básicamente aquí lo que va a ocurrir es que situaciones similares, es decir, que partan de los mismos hechos, pueden verse regidas por derechos distintos. En algunos casos por el derecho del foro, como regla general, según esta teoría, o en otros casos por el derecho extranjero si aplica eso de la cortesía internacional. Entonces, si bien esta tesis tuvo vigencia en buena parte de los estados entre los siglos XVII y XIX, hasta la primera mitad del siglo, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, bajó un poco el uso de esta teoría, estando actualmente más que todo en ciertos estados del common law. Luego de esta teoría del comitas gentium, tenemos a la teoría de la reciprocidad. Y la teoría de la reciprocidad parte, como en su origen, del Código Civil francés de 1804, el llamado Código Civil Napoleónico. Porque allí en el artículo 11 de ese código se decía básicamente lo siguiente: el extranjero gozará en Francia de los mismos derechos civiles acordados o que se acuerden a los franceses por los tratados de la nación a la cual dicho extranjero pertenezca. Entonces, en un inicio, esta regla lo que significaba es que yo le doy el trato a los extranjeros en Francia, el mismo que reciben los franceses en ese otro estado. Entonces, allí lo que ocurría en el fondo es que yo trato a estos nacionales como tú tratas a los míos. ¿Qué fue ocurriendo con esta teoría? Que fue siendo relativizada por las propias cortes francesas, fueron encontrándose ciertas excepciones o básicamente estableciéndose una regla de que yo le doy al extranjero el mismo trato que un nacional, a menos de que el derecho francés indique lo contrario, en donde ya la tesis de la reciprocidad como que bajó un poco en su intensidad. ¿En dónde quedó y en dónde queda en algunos estados todavía este asunto? En materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Pues nosotros vamos a ver que al menos hasta el Código de Procedimiento Civil de 1987, nosotros tuvimos vigentes una norma en la que se nos indicaba lo siguiente: solo las sentencias dictadas en países donde se conceda un
ejecución a las sentencias firmes pronunciadas por los tribunales venezolanos, sin previa revisión en el fondo, podrán declararse ejecutorias en la República. Es decir, que si tenía ejecución en ese tribunal, en ese estado extranjero, las sentencias derivadas de nuestros tribunales, pues de la misma forma serían ejecutables en Venezuela las sentencias dictadas por ese estado extranjero. Eso luego, en un inicio, era requisito que el solicitante del reconocimiento de una decisión extranjera probase fehacientemente el cumplimiento de ese requisito de reciprocidad, pero en los años cercanos a la promulgación de la Ley de Derecho Internacional Privado en 1998, eso se fue relativizando también en nuestro sistema, porque básicamente lo que ocurría es que si ya el tribunal había conocido previamente una solicitud de reconocimiento en donde se haya aprobado el cumplimiento del requisito de la reciprocidad, el solicitante en ese nuevo expediente podía hacer valer lo que se dijo en esa otra sentencia y ya se tomaba el requisito de la reciprocidad por cumplido. Ahora, ¿qué crítica también tiene este asunto de la reciprocidad? En que si lo entendemos estrictamente, también nos lleva al mismo resultado que el caso de Lecomitas Jenkins, en el sentido de que va a resolverse de forma distinta casos que parten de un mismo supuesto de hecho. Entonces, tampoco la doctrina de la reciprocidad nos ofrece esa seguridad jurídica que sería deseable desde el punto de vista del derecho internacional privado. Por eso es que ha quedado en países muy limitados y en materias muy limitadas, sobre todo en lo que respecta a el reconocimiento de ciertas decisiones o ciertos actos entre esos estados. Estos son los dos llamados fundamentos extrajurídicos, es decir, que se basan en razones distintas a lo que nos indica el derecho. Pero ¿qué fundamentos jurídicos se han presentado? En primer lugar, tenemos a la llamada doctrina de los derechos adquiridos. Y con la doctrina de los derechos adquiridos pasa algo que uno ve mucho en el derecho, de que se intenta plantear algo de una forma enrevesada para en realidad llegar al mismo resultado. Un autor muy importante en materia de derecho internacional privado de nombre Albert Dicey, que lo que indicaba es que al momento de estudiar un asunto de derecho internacional privado, el juez no aplica el derecho extranjero, sino que él ampara los derechos debidamente adquiridos según el ordenamiento jurídico extranjero. Ahora les pregunto yo, de este planteamiento que nos trae Albert Dicey, ¿qué ven ustedes que allí no cuadra? ¿O que les resalta de allí que tal vez sea contradictorio? Ok. En el caso de los derechos adquiridos, si nosotros hablamos de derecho debidamente adquirido según el ordenamiento jurídico extranjero, se entiende que para que esos derechos sean efectivamente adquiridos se tiene que cumplir con una serie de requisitos o una serie de condiciones. Esas condiciones parten de lo que indique ese derecho extranjero según el cual se discute si ha sido debidamente adquirido o no ese derecho en concreto. Por ejemplo, el derecho a heredar a una persona, el derecho a todas aquellas instituciones que se incluyen dentro de la patria potestad. Son ese tipo de instituciones. Pero si nosotros estamos hablando de derecho debidamente adquirido, nosotros tenemos que partir
previamente de que hay un derecho que habilita a la creación de ese derecho. Entonces, a final de cuentas, a pesar de que se ponga esa idea de que no aplico directamente el derecho, lo voy a terminar aplicando de todas maneras, porque yo para estudiar o para decidir como juez si un derecho ha sido debidamente adquirido según un ordenamiento jurídico extranjero, al final voy a tener que aplicar ese ordenamiento jurídico extranjero. Por eso es que esta doctrina de los derechos debidamente adquiridos según un ordenamiento jurídico extranjero, como fundamento del derecho internacional privado, ha sido dejada muy de lado, pero sí planteó una institución general del derecho internacional privado, que es el de los derechos adquiridos, que nosotros vamos a ver hacia la segunda mitad de la materia, que en la llamada teoría general del derecho internacional privado, las instituciones generales del derecho internacional privado son una serie de problemas que derivan de la aplicación del derecho extranjero declarado aplicable por la norma de conflicto. Uno de esos problemas es este de los derechos adquiridos. Como segunda tesis jurídica, tenemos a la doctrina de la comunidad internacional, que fue formulada por este autor al que ya hicimos referencia ayer, que es Federico Carlos de Savigny. Porque ¿qué nos planteaba Savigny de relevante para nuestra materia? Él básicamente lo que hizo en su estudio de Derecho Internacional Privado fue traerse las teorías que para ese momento ya había desarrollado Hugo Grocio en el ámbito del derecho internacional público, y lo que plantea es que todos los estados que en los que está dividido el mundo viven en una comunidad, y al ser parte de una comunidad ellos tienen derechos y deberes respecto de los demás, y que el principal derecho es que el derecho de una nación sea aplicado por otro estado, y el principal deber de ese estado también es aplicar derecho extranjero. Entonces, para Savigny, algo que es importante en contraste con las teorías que hemos visto hasta ahora, la aplicación del derecho extranjero no era una discrecionalidad del juez, sino que era una obligación de ese juez como representante de ese estado, como funcionario de ese estado. Entonces, lo que planteaba es que aplicar derecho extranjero no es una concesión que yo estoy haciendo como juez, ni es una excepción, ni es una cortesía, ni es una discrecionalidad, sino que es simplemente expresión de una obligación. Y aquí es importante recordar algo que nosotros indicamos ayer, y es que Savigny partía de la relación jurídica internacional en el sentido de que el objeto del derecho internacional privado es la relación que tiene conexión con varios ordenamientos jurídicos, la cual tiene una sede. Entonces lo que planteaba era lo siguiente: si la relación jurídica tiene una sede, el juez tiene que aplicar el derecho de esa sede, sea que esa sede esté ubicada en su mismo territorio o que esa sede esté ubicada en un territorio distinto. Por ejemplo, o traducido eso a algo más práctico, si nosotros tenemos, por ejemplo, un contrato internacional suscrito entre una compañía venezolana y una compañía que pertenece al sistema jurídico italiano, por ejemplo, que fue celebrado en Italia para ser ejecutado entre Italia y Venezuela, nosotros vemos allí que entonces tenemos dos ordenamientos jurídicos conectados con ese asunto. Si nosotros vamos a alguna norma de conflicto en materia de contratos internacionales, por ejemplo, nos puede decir en algunos sistemas que se va a aplicar el derecho del lugar de ejecución, o en algunos otros sistemas, como es el sistema venezolano, lo que se va a indicar es que se va a aplicar el derecho que elijan esas partes. Si las partes, por ejemplo, eligen el derecho italiano
y la disputa se conoce en el tribunal venezolano. El tribunal venezolano, según esta teoría de Savigny, tiene la obligación de aplicar el derecho extranjero. Es decir, básicamente para Savigny, la aplicación del derecho declarado aplicable por la norma de conflicto es siempre obligatoria. Ahora, algo particular de la teoría de Savigny, que creo que ahorita no se puede afirmar de una manera tan categórica, es que la comunidad internacional tenía para él básicamente dos fundamentos. Uno, la fe cristiana, y dos, el derecho romano. Porque la obra magna de Savigny era el sistema de derecho romano, en cuyo último tomo él desarrolló su teoría sobre el derecho internacional privado. Es decir, él partía de una base del derecho romano y de cómo el derecho romano todavía para ese momento en que él escribió, que fue en la primera mitad del siglo XIX, todavía tenía una relevancia de derecho común que actualmente no se le puede dar. Y con respecto a la fe cristiana, entendemos claramente que actualmente, si bien hay muchas personas que pertenecen a esta religión, no es la única religión que hay a nivel internacional. Entonces, actualmente, si bien es meritorio de Savigny el hecho de resaltar la existencia de una comunidad internacional, no se atiende tanto a esos fundamentos que él explicaba. Pero el gran mérito de Savigny con esta teoría fue plantear que, en efecto, el Estado tiene la obligación de aplicar derecho extranjero. Y él planteaba ya en su momento dos excepciones. Uno, que hubiesen algunas normas de naturaleza rigurosamente positiva que indicasen lo contrario. O dos, que existiera una institución desconocida. Básicamente lo que planteaba Savigny con estas excepciones era lo siguiente: si hay una norma imperativa que es aplicable a esa relación, tú aplicas derecho de tu país, no aplicas derecho extranjero. O si hay una institución que se esté estudiando en ese juicio que sea extraña para tu ordenamiento jurídico, entonces tú ahí también aplicas derecho nacional y no aplicas derecho extranjero. Nosotros vamos a ir viendo a qué mutaron estas nociones de normas de naturaleza rigurosamente positiva o existencia de una institución desconocida, porque en efecto todavía se mantienen dentro del estudio del derecho internacional privado, pero en una forma distinta a la cual fue planteada por Savigny en su momento. Finalmente, dentro de los fundamentos... Profe. Adelante. Profe, disculpe. Clever. Sí, adelante. Disculpe, es que tengo una duda con respecto entonces a la sede de la relación jurídica. Okay. Para este segundo aspecto, en cuanto a la doctrina de la comunidad internacional, no me quedó bien claro, profe, la sede como tal de la relación jurídica, porque Savigny dice que el juez está obligado a aplicar el derecho internacional, pero entonces van a existir una serie de condiciones. Eso es lo que tengo, o sea, lo que me quedó fue eso, que hay como unas condiciones, pero en sí no puedo hablar entonces de una sede como tal, no está como digamos como normado una sede como tal, sino que deben cumplirse algunos requisitos o condiciones. Esta es la duda. Ok, eso hay una forma bastante didáctica de responder eso. ¿Alguien tiene a la mano la ley de derecho internacional privado? Ok, Elisángel, ¿puedes leer un momento el artículo 16? Voy, profe. Ok. La existencia, estado y capacidad de las personas se rigen por el derecho de su domicilio. Ok.
Esa norma que acaba de leer Elisángel es una norma de conflicto. La norma de conflicto es expresión de esta teoría de Savigny. ¿Por qué? Porque aquí se está planteando una serie de instituciones que son, como ella nombró, existencia, estado y capacidad de las personas, que entonces para decidir por cuál derecho se rigen, se les asigna una sede. Esa sede que nos plantea el artículo 16, respondiendo a tu pregunta, María Gabriela, es el domicilio de la persona cuya existencia, estado o capacidad se juzga. Entonces, cuando Savigny nos plantea lo de la sede de la relación jurídica, es eso. Es el llamado factor de conexión que las normas de derecho internacional privado utilizan para aterrizar esa relación en un estado en particular. Porque de lo contrario, nosotros tendríamos un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica etérea sin un resultado concreto. Lo que hace la sede jurídica, de nuevo, es aterrizar la relación jurídica en un estado determinado por un factor que es relevante para la misma. En el caso de la existencia de estado de capacidad, es el domicilio. En el caso, por ejemplo, del lugar de los derechos reales, es el lugar en donde se sitúan los bienes. De la capacidad de una persona jurídica, como vamos a ver, es el derecho del lugar de su constitución. Entonces a eso es a lo que alude la sede de la relación jurídica, porque la sede de la relación jurídica, o el llamado factor de conexión que nosotros utilizamos y que vimos aquí expresado en el artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado, lo que hace es eso, es aterrizar la relación en un estado determinado. No sé si con eso te quedó claro o quedó alguna duda adicional. No, profe, ya bastante claro. Gracias. Chévere. Adicionalmente, adelante, Ismar. Una pregunta en relación al término de la comunidad que acabas de señalar. Ok. Ese término comunidad, en mi interior, yo lo asocio a supraestado. ¿Por qué? Porque si formamos parte de una comunidad internacional, crearíamos un tercer estado que a mi juicio sería un supraestado, donde estén todas las naciones, de alguna otra manera, bueno, todas las naciones, no todos los interesados, de alguna otra manera regido por una sede principal que regule unas normas principales. Y que tenga como un árbitro o un juez en el medio que rija las relaciones entre ellos, me imagino también. Claro, porque la suma de 1 más 1 da 2. Al decir que hay una comunidad internacional, para mí determina que esa suma de los particulares, llámese los interesados, los afectados, crea un supraestado, regulará de manera genérica todas estas relaciones entre una sede particular con una norma. Ya no estaríamos hablando de lo que estamos hablando basado en ese criterio, ¿no? Sino estaríamos hablando ya de un estado constituido de un supra. Sí, eso. No sé si me explico. Sí, te explicas con ello, pero en realidad a lo que nos alude comunidad internacional en este caso es al hecho de que en principio todos los estados son iguales. Todos los estados tienen los mismos derechos y todos los estados tienen los mismos deberes. Y que todos los estados tienen un ámbito particular de soberanía que se supone que no debe ser violado por los demás. Entonces, una expresión de ese ámbito de soberanía está, por ejemplo, en la forma en la que tú regulas, a los efectos de nuestra materia, las relaciones jurídicas conectadas con varios ordenamientos jurídicos. En la forma en la que tú estableces como Estado venezolano, por ejemplo, en qué casos tú vas a conocer un asunto de derecho internacional privado. Allí, en realidad, no tenemos a un supraestado o a un derecho común a todos o a una autoridad única e internacional que nos dicte esa norma, pero sí tenemos una serie de reglas derivadas del derecho internacional privado, del derecho internacional público, perdón, algunas positivas, otras derivadas de la costumbre, que nos van dando más o menos unos lineamientos en que, mira, tú como Estado en esta materia puedes hacer esto, pero tienes estos límites. Entonces, aquí comunidad se debe entender más en ese sentido, de que tenemos un grupo de pares, que son los estados,
y que todos estos estados tienen entonces una serie de derechos, una serie de deberes respecto de los demás estados y además respecto de los nacionales que los constituyen. Porque, de nuevo, aquí cuando hablamos de derecho internacional privado, no debemos alzar la discusión tanto a estado, sino a particulares que están conectados con varios estados. Sí, Ismael, ¿querías decir algo adicional? No, perfecto, profesor. No, chévere. Adicionalmente a estas dos teorías, pero creo que esta lámina también se me voló por alguna razón, pero las voy a agregar al momento de cargar la presentación. Como tercera teoría de fundamentos jurídicos del derecho internacional privado, tenemos a la llamada teoría de la nacionalidad. La teoría de la nacionalidad parte de los estudios de un autor italiano de nombre Pasquale Stanislao Mancini, que este autor tenía una cierta particularidad planteada sobre todo por el contexto del país en donde él se situaba y por el contexto histórico en donde él se desarrolló. Porque para ese momento estamos hablando de pleno siglo XIX, que en Europa se estaban unificando ciertas naciones y una de las últimas naciones que se unificó fue Italia. Y a través de qué instrumentos, entre otros, se unificó a través de la promulgación de un código civil común que fue el Código Civil de 1865, el cual se basó directamente nuestro Código Civil, sobre todo a partir de 1867. Principalmente, Mancini era político, no era tan, si bien él tenía el título de abogado, era más político que jurista, pero contribuyó de alguna manera al estudio del derecho internacional privado, porque lo que planteaba era que esa unificación se podía lograr jurídicamente a través del concepto de nacionalidad, y que la nacionalidad, como la soberanía, eran personales, en el sentido de que siguen a todas las personas sin importar el lugar en donde se encuentren. Entonces, Mancini puso su teoría en una serie de discursos que dictó en diversas universidades italianas, en donde él lo que planteaba es que estos asuntos de derecho internacional privado deberían regirse por el sistema de la nacionalidad, o dicho de otra manera, por el sistema de personalidad de la ley, como postura distinta del sistema de la territorialidad de la ley. Porque ¿qué nos plantea la territorialidad de la ley? En la territorialidad de la ley, simplemente lo que se nos plantea es que si nosotros estamos en Venezuela, a nosotros se nos aplica la ley venezolana. No importa si yo soy de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos o del Congo, no importa, porque al yo estar en Venezuela se me aplica la ley venezolana y no hay discusión. Eso es lo que nos plantea en primera manera el sistema de la territorialidad de la ley. ¿Qué nos plantea el sistema de la personalidad? Que de alguna forma sí se permite que el sistema jurídico viaje de alguna forma con la persona. Porque aquí lo que permite ese traslado o esa extraterritorialidad de la ley es el concepto de la nacionalidad. Por lo que si nosotros somos venezolanos y vivimos, por ejemplo, en los Estados Unidos, según Mancini, el lugar en donde nos encontráramos no importaba, porque a final de cuentas, a través del
concepto de la nacionalidad se nos aplicaba el derecho venezolano. Entonces, por eso es que lo que él planteaba es que el derecho persigue a la persona sin importar el lugar en donde ésta se encuentra. Esta teoría de Savigny, de Mancini, perdón, al reflejarse en el Código Civil Italiano de 1865 y al haber tenido ese código, al igual que el Código Civil francés de 1804, una influencia bastante marcada en el derecho comparado, se difundió bastante dentro del derecho internacional privado. A pesar de que Mancini y Savigny eran contemporáneos, porque ambos escribieron entre la primera mitad del siglo XIX y el comienzo de la segunda mitad, la teoría que tuvo más éxito en ese momento fue la teoría de Mancini. Y eso lo vemos nosotros, por ejemplo, reflejado en una norma que actualmente, aclaro, está derogada, que es el artículo 9 del Código Civil venezolano. Porque aquí, ¿qué se nos decía? Las leyes concernientes al estado y capacidad de las personas obligan a los venezolanos, aunque residan o tengan su domicilio en el extranjero. Y veamos cómo es el planteamiento en contraposición al artículo que leyó Eliezer hace un rato. Aquí se nos habla de estado de capacidad de las personas, pero solo se nos indica de qué forma va a aplicar el derecho venezolano. Y se indica que aplica a los venezolanos sin importar en dónde se encuentren. Pero ahora la Ley de Derecho Internacional Privado, en el artículo 16, que leyó la compañera hace un rato, y que deroga esta norma, nos plantea algo distinto. Lo que nos dice es el estado y capacidad de las personas se rige en realidad por el derecho en donde él se encuentra domiciliado. Y eso puede ser Venezuela como puede ser otro estado. Ahora, en algo sí coincide Mancini con el asunto de lo que planteó Savigny, es que si ante los tribunales del foro acude un nacional extranjero, se supone que debe aplicarse el derecho de la nacionalidad de esa persona que se está presentando. Pero ese derecho se tiene que aplicar de nuevo obligatoriamente. Para Mancini, como para Savigny, la aplicación del derecho extranjero es obligatoria. No es discrecional, ni es por vía de la cortesía que nos planteaba Huber con la teoría que vimos al inicio de este punto. Entonces, aquí lo importante de la teoría de Mancini es que en primer lugar, él fue el principal propulsor del uso de la nacionalidad como factor de conexión en el derecho internacional privado, y que de alguna manera, en primer lugar, fue planteando la posibilidad de aplicación extraterritorial de las leyes a través de la teoría de la personalidad de las mismas, es decir, de que la ley sigue a la persona sin importar en dónde ésta se encuentre y debe entonces ser aplicada por las autoridades del el estado en donde se encuentren, a pesar de que el estado de la residencia y el estado de la nacionalidad no coinciden. Aquí nos faltaba ver todavía un punto del tema 1, pero creo que no nos va a dar tiempo el día de hoy, que son las relaciones del derecho internacional privado con otras ramas jurídicas. Aquí básicamente se nos plantean varias